Bienvenidos hermanos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de aprender algo totalmente nuevo de parte de Dios. Nuestra actitud de hoy determinará si podemos escuchar, comprender e inclusive si aplicamos la palabra de Dios. Se dice que todos estamos dispuestos a aprender, pero no todos estamos dispuestos a escuchar. Hoy te animo a que tengas la disposición de tener esa actitud de enseñanza. Y también te animo a que puedas escuchar completamente lo que hoy Dios tiene para ti. Dios te hable y te ministre en esta predicación. Hola hermanos, un gusto estar con ustedes para comenzar una nueva serie de predicaciones sobre los dones espirituales. Te invito a que no te las pierdas y podamos seguir aprendiendo juntos más sobre nuestro Dios. Te voy a pedir que ahí donde estés, cierres tus ojos para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por todo lo que tú nos has dado en esta semana. Gracias porque tú nos permites conocerte, nos permites aprender más de ti. Gracias por todas las cosas maravillosas que tú haces en nuestra vida y te pedimos por favor que nos ayudes a tener entendimiento, que nos ayudes a que en este momento podamos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, podamos entender y tener revelación de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a escucharte, qué es lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a tener esa sensibilidad para poder aprender más de ti. Te damos muchas gracias porque sabemos que eres tú el que obra en nosotros, porque sabemos que tuyo es el conocimiento y tuya es la revelación y en tu misericordia tú nos permitirás acceder a ella. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que hablar de los dones espirituales pareciera que ya es muy conocido, sin embargo, creo que siempre es bueno poder ahondar un poco más. Te invito a que me acompañes a 1 Corintios, vamos a leer del versículo 1 al 11. Y para aquellos que no lo tienen, se los voy a leer yo. Dice de la siguiente manera: y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que las ignoréis. Sabéis que cuando eras gentiles, ibais como erais llevado a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie habla por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, distribuyéndolo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Esta es la traducción de Jubileo y te voy a leer otra traducción nada más al principio que dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y fíjate que cuando empezaba a ver estas partes, a mí me llamaba la atención un punto aquí, que hace mención, dice que el Señor nos quiere hablar, el apóstol está diciendo, quiero hablarte de las cosas espirituales, para que no seas arrastrado por esos ídolos mudos como ya fuiste arrastrado. Entonces hay esa necesidad
de todos nosotros de conocer más. Y cuando se hablan de cosas espirituales, pareciera que nos llama más la atención y queremos conocer. Sin embargo, cuando nosotros andamos en ignorancia y no andamos en lo que Dios nos habla y no andamos en lo que nos está diciendo la Escritura, entonces caemos en algo y ahí nos dice, podemos ser arrastrados nuevamente a esos ídolos mudos. He aquí la importancia de que cada uno de nosotros estemos constantemente buscando el conocimiento y el conocimiento de Dios a través de la lectura, a través de la oración. Es por eso que quise detenerme en este punto justamente. Ahora, fíjate que aquí empieza a hablar sobre que es importante entender que todos los dones que se dan, y ahorita voy a profundizar sobre los dones, que es la palabra don y demás, pero dice que todo fue dado por el mismo Espíritu. Eso quiere decir que todos nosotros, todas las personas que reciben algo de Dios, es el mismo Espíritu. Y tiene que ver con poder entender que todo lo que estamos haciendo es para el Señor. Y nada tiene que ver la persona. Muchas veces conozco y he escuchado a gente que empieza a hablar y cuando dicen es que tiene el don de profecía y dicen, no, es que él tiene el don de profecía. No, es que él tiene el don de milagros y pareciera que el que hace los milagros es la persona. Pero aquí nos está hablando claramente la palabra que es todo por el Espíritu de Dios. Nada tiene que ver la persona. Y eso lo debemos de tener bien claro nosotros en nuestra mente. Todo lo que Dios quiere darnos es porque a Él le plació como Él quiso hacerlo. Y nada tiene que ver las personas. Y es por eso que todos los dones tienen sus cualidades muy particulares. Ahora, cuando nosotros entendemos este punto, que todas las personas han podido recibir algo de parte del Señor y entienden que no tiene nada que ver con que yo pueda hacer más que otro, entonces vamos entendiendo un poquito más de cómo es que Dios obra y para qué es que lo da. Te decía hace un ratito que quiero andar justamente en qué es un don. Cuando nosotros hablamos de la palabra don, debemos entender que es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto de su cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. Ojo, vuelvo a repetir, es un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro, lo da el Espíritu Santo. No es que alguien hizo algo, no tiene que dar, no tiene que hacer nada, porque es dado por el Espíritu Santo como Él quiso hacerlo, a quien quiso. Ahora, existen varias palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento para referirse a dones. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la palabra doma, que tiene un carácter sobre la palabra don, que tiene que ver con una naturaleza benéfica. Cuando nosotros hablamos de doma, entendemos que se está hablando de algo que en sí es bueno. Hay otra palabra que es dorea, que tiene que ver con este carácter de ser gratuito, que se recibe sin dar absolutamente nada. Tenemos también la palabra dorea, que tiene que ver con esta cuestión libre y obviamente carácter gratuito, o sea, se da con completa libertad, de forma gratuita. Sin embargo, la palabra que se utiliza para hablar justamente en Primera de Corintios, se utilizan dos palabras. Se utiliza la palabra neumático no es la pronunciación, ahí me corrige alguien si la dije mal, y la palabra carisma.
Si tú pusiste atención cuando yo estaba leyendo en la introducción, te darás cuenta que yo no mencioné dones y dones al inicio. Te lo voy a repetir, por ejemplo. Al inicio dice, en cuanto a los dones espirituales, dicen la mayor parte de las traducciones, pero en la Biblia del Jubileo dice, en cuanto a las cosas espirituales, y aquí había dos vertientes. Empieza diciendo, ante las cosas espirituales no quiero que seas ignorantes, y después habla precisamente de los dones espirituales. Aquí eso lo debemos de tener claro. ¿Por qué? Porque le empieza hablando al pueblo diciendo, no quiero que seas ignorante de las cosas espirituales, yo te voy a hablar de los dones. Y los dones son cosas que da Dios, no es cualquier cosa espiritual de la que yo pueda estar hablando. Te voy a hablar algo espiritual que viene precisamente de Dios. Y es cuando se adjudica la palabra carisma. Ahora, ya teniendo esto claro, entendamos qué es lo que me está diciendo, qué connotación tiene la palabra carisma. Esta palabra es una palabra característicamente del apóstol Pablo, de la cual aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, y trae la idea completa que encierra que algo es dado de forma gratuita, sin merecerlo, como te decía hace rato. Cuando nosotros hablamos de los dones, es algo que yo recibí gratis. Algo que se da a un hombre, pero que él no ha ganado ni ha hecho méritos para ello, sino que proviene de la gracia de Dios. Y nunca podría haber sido logrado, conseguido ni poseído por el propio esfuerzo del hombre. Es un don de gracia. El don que involucra gracia, o sea, charis, de parte de Dios como el dador. Cuando nosotros entendemos este punto, justamente, que los dones es algo que nos da Dios porque a Él le plació, entendemos que la persona pues realmente solamente es como un recipiente que recibe un don para ser ejecutado, solamente. Entonces no podría darle alabanza, reconocimiento al frasco en lugar del contenido. Eso lo debemos de tener bien presente. Lo importante es el contenido, lo importante es quién está dando eso, y lo que lo da es Dios, y eso debemos de tenerlo claro. Así que cuando tú seas partícipe de alguien que tiene el don de algo y es hecho en tu vida, dale la gloria a Dios, porque Él es el que hace, que ejecuta. ¿Por qué se dan dones a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Fíjate que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios da, es con un propósito particular. Y es necesario entender que si Dios ha dado dones a la iglesia, es porque tiene un propósito esos dones. Ahora, el propósito de los dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y digo, eso ya lo hemos escuchado muchas veces. Si tú ya has escuchado enseñanzas de los dones espirituales, sabrás y escucharás que es para preparación de la iglesia. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que los dones lo que están haciendo es que están preparando, están equipando, están dando una habilidad a la iglesia para que pueda cumplir con las funciones que Dios ha establecido. Muchas veces nosotros tenemos visualizado a la iglesia como un lugar donde se juntan las personas y ya, y se acabó. No, la iglesia tiene un propósito. Y Dios ha dado ciertos elementos para que la iglesia pueda estar habilitada, pueda estar equipada y tenga todo lo necesario para poder cumplir con estas funciones.
De ahí la importancia de que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, tengamos la conciencia y el conocimiento de lo que Dios nos está dando y que podamos usarlo y usarlo de la forma correcta. Y no solamente caer en, bueno, sí hay cosas espirituales, o sí el Señor da dones, pero solamente se lo da a algunos, bueno, yo no. Es entender que como miembro de la iglesia, siguiendo el propósito de Dios, obviamente yo voy a recibir capacitación por parte de Dios. Y en esta capacitación pues están los dones espirituales. Los dones se enfocan en 3 puntos importantes. Por una parte, voy a tener dones de revelación. Y esta revelación es este descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido, que Dios permite que se pueda revelar, que se pueda conocer. También tengo lo que son los dones de poder, donde se hace manifiesto el poder sobrenatural de Dios. Y tengo la sección de dones de inspiración. Estos tienen una relación cuando Dios habla a su pueblo. Entonces, fíjense, tengo estas 3 vertientes. Por una parte, tengo aquello que me permite conocer lo desconocido. Tengo la sección donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Y por otra parte, esta relación de poder escuchar a Dios. Ahora, estas 3 secciones tienen sus dones en esta clasificación. Por ejemplo, entre los dones de revelación tengo lo que es palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Estos dones se van a ir desarrollando conforme las series de predicaciones, así que no te las pierdas para que los puedas conocer a fondo. Yo solamente te voy a hablar a grandes rasgos. Por otra parte, tengo lo que son los dones de poder, y en ellos está el don de sanidad o sanidades, el don de milagros y el don de fe, que tiene que ver con algo diferente en la cuestión de la fe. A la fe que nosotros tenemos para creer en Dios es una fe diferente que ya después ahondaremos un poquito más. Y por último tenemos los dones de inspiración, donde están don de lenguas, don de interpretación de lenguas y profecía. Hasta aquí ya vamos entendiendo qué son los dones. Sabemos que son los dones que están preparando a la iglesia. Y fíjate que cuando yo analizaba esta parte, si nosotros realmente cumpliéramos el propósito y estuviéramos acorde a la voluntad del Señor, en la unidad que Dios nos habla, utilizando todas las habilidades que Dios nos ha establecido, sería otra cosa. Porque entonces todos estaríamos utilizando los dones que Dios nos dio para poder establecer su reino, para poder predicar el evangelio, para poder profundizar más, para poder dar mayor evidencia de la que se ha dado. Porque pareciera que dejamos que esos dones disminuyan y tenemos las habilidades y no las usamos. Imagínense tener ahí todo un armamento y dejarlo a un lado, que se oxide. A veces eso hacemos nosotros con los dones. Es bien importante, les decía al comienzo, hablaba sobre la cuestión de ignorancia. Decía el versículo, no quiero que seas ignorantes en estas cosas. Es importante conocer. Y es importante que nosotros entendamos todo lo que viene del Señor para poder entender la contraparte. Porque estamos entendiendo ahorita qué son los dones que me está equipando a la iglesia. Les estoy hablando de estas 3 clasificaciones, pero quiero hablarte de otra cosa que es muy importante, y es que así como están los dones de Dios, viene algo que son las falsificaciones.
Y entonces, para poder entrar un poquito en este contexto de falsificar, quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 7. Éxodo 7, versículo 8, del 8 al 12. Te lo voy a leer, a ti que no tienes Biblia cerca, dice así. Dios les dijo a Moisés y a Aarón: cuando el rey de Egipto les diga que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey para que se transforme en serpiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios le había ordenado hacer. Aarón tiró su vara al suelo delante del rey y de sus consejeros, y la vara se transformó en serpiente. El rey llamó entonces a sus magos y sabios para que también ellos hicieran lo mismo. Cada uno de ellos tiró al suelo su vara, y todas las varas se transformaron en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se comió a las otras. Fíjate, aquí hay cosas bien importantes y bien interesantes. De entrada estamos viendo una manifestación del poder, en donde la vara se transforma en serpiente. Y viene otro punto importante. En el versículo 11 dice, también ellos hicieron lo mismo. También ellos hicieron lo mismo. Aquí viene lo que sería una falsificación. Claro está que todas las falsificaciones no son igual a la original. Así que nosotros podemos darnos cuenta en este pasaje cómo la original tiene el poder de quebrar a las demás y se las come, y ahí lo dice. Pero lo cierto es que se falsificó el poder. Había una serpiente y llegaron los demás, llegaron los hechiceros, los sabios, los magos, e hicieron lo mismo. Y con esto nosotros debemos de tener conciencia de que esto también pasa en la iglesia. De que hay veces donde los dones son falsificaciones. Es por eso que no debemos ignorar, es por eso que nosotros debemos estar buscando el conocimiento. Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañen, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjate lo que está diciendo aquí. Dice que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, que van a estar haciendo señales, pero van a ser falsas. Y con esto quiero ahondar un poquito en lo que es falsificación. Falsificación está definida como adulterar algo, fabricar algo falso o falto de ley. La falsificación es un acto consciente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos, bienes o servicios con el fin de hacer parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad. Fíjate lo que está diciendo. Me está diciendo que puede ser algo real, que le pongo un poquito de mentira, y eso ya es falso. O sea, pareciera que, es que le voy a meter tantito algo. Ya está adulterado, ya no es como lo real, ya tiene falsificación. Dice que la falsificación es algo que se está haciendo de forma consciente. Nadie puede decir, ¿sabes qué? Es que yo no sabía que era mentira. No, sí sabías que era mentira. Lo estabas haciendo de forma consciente. Y es por eso que es una falsificación. Y es por eso que es bien importante de que nosotros estemos conociendo la palabra, de que nosotros estemos teniendo tiempo con Dios, que nosotros estemos buscando la presencia del Señor, para que podamos estar atentos cuando algo es de parte de Dios y cuando algo es una falsificación y cuando algo está alterado, está alterando la verdad.
Ahora, fíjate, cuando nosotros hablamos de falsificación, y ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis, porque generalmente alguien te dice falsificación de los dones y nos vamos a las obviedades, ¿no? Tenemos obviedades, por ejemplo, podemos pensar en que el diablo hace su manifestación de poder a través de todas estas cosas, como la brujería, como todas estas personas que empiezan a leer la mano y dicen, bueno, ahí está la falsificación de los dones. Cuando una persona tiene estas capacidades, que sabemos que nada es gratis, ¿no? Porque si es cierto, Dios todo lo que nos la da de forma gratuita, Satanás nada de lo que da es gratis. Tiene un poder limitado, pero cierto es que tiene poder y lo podemos ver en la Escritura. Y todo lo que tiene que ver con la adivinación, con la hechicería, que es dado por Satanás, tarde que temprano lo va a cobrar. Eso lo tenemos claro. Pero yo te estoy hablando de esas falsificaciones que se meten dentro de la iglesia y que si nosotros no tenemos el debido cuidado, podemos hasta caer en eso. Por eso es bien importante que tengamos cuidado en lo que nos está diciendo la Escritura, porque la Biblia nos alerta, nos dice, ten cuidado, porque va a haber momentos donde va a haber cizaña junto del trigo, va a haber ahí lobos rapaces con piel de oveja. Parecería que es una oveja, pero no es una oveja, es un lobo. Y ten cuidado porque esos lobos son los que traen la falsificación. Si yo me pongo a pensar que por el simple hecho de que está en un lugar que recibe el nombre de iglesia o que tiene en la parte de atrás iglesia tal, todo lo que suceda en ese lugar debe de ser tal cual es, yo ya estoy mal. Porque la misma Escritura me dice que yo debo de buscar ser sabio, ser consciente. Que todo lo que pase y todo lo que la gente diga tiene que ser expuesto delante de las Escrituras, si es verdad lo que está pasando. Cierto es que la carne está siempre buscando ser exaltada. Muchas personas que no tienen todavía dones o no poseen el don, dicen que tienen ese don. Esa es una falsificación. Y entonces yo me autopongo un don y entonces yo voy con alguien y digo, no, es que yo tengo el don del don de profecía y el Señor me dijo, y entonces aquí pasan muchas cosas. Empiezo a tomar a la ligera la palabra de Dios. Empiezo a decirle algo a alguien que no viene de parte de Dios y estoy falsificando algo. Ojo, alguien podrá decir, ay no, es que entonces aquella persona que oraron y que le dijeron, Dios nos dice que todo lo que nos digan, todo lo que escuchamos tiene que ser puesto, orado. Si yo me compro lo que alguien me dice, que ni siquiera me da evidencia, que ni siquiera conozco a la persona, y yo lo doy por sentado, yo también tengo culpa. Porque es mi responsabilidad, si alguien me está diciendo algo, que yo vaya delante de Dios y corrobore, que yo busque la corroboración de lo que me está diciendo. Porque ciertamente hay falsificación. Hay personas que se dicen ser muy espirituales, pero lo único que quieren es reconocimiento. Y si nosotros empezamos a caer en este tipo de emoción carnal revestida de espiritualidad, en donde yo voy a decir, no, es que esto es del Espíritu y entonces ahorita todos tenemos que hacer esto. Y yo no tengo el discernimiento de decir, bueno, es que en la Escritura nunca pasan este tipo de cosas.
Voy a orar, voy a ver si realmente es de parte del Señor. Y yo me voy con toda esa emoción. Ojo, yo por irme estoy también cayendo en mal. Porque dice la Escritura que vendrían estas personas falsas. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjese, dice que van a venir falsos apóstoles, obreros fraudulentos, personas que van a estar trabajando en la iglesia, que van a estar ahí metidos, pero no es verdad, no son verdad, es un fraude completamente. Es por eso, regreso a lo que se decía al inicio, que nosotros no ignoremos lo que está pasando. Que nosotros podamos estar atentos, qué es lo que sucede, qué es lo que me están diciendo, qué es lo que me está hablando, realmente tiene un fundamento, lo que me está diciendo está fundamentado en la palabra, o lo que me dice está fundamentado en no sé qué. Y esto ha pasado a lo largo del tiempo. Alguien me va a decir, bueno, es que esto no pasa ahorita. Claro que sí ha pasado, ya tiene muchísimo tiempo que ha pasado. Tan es así que por eso ahorita podemos ver bastantes sectas. Porque se dejaron llevar por lo espiritual, que era una falsificación. Es por eso que necesitamos estar atentos. Que necesitamos que cada día todo lo que estoy escuchando, sin ver a la persona, porque eso también nos dice la Escritura, no ponga los ojos en las personas. Si tú vas a enfocarte en la persona, tarde que temprano esa persona te va a defraudar, te vas a perder. Pon los ojos en las cosas de los cielos. Todo lo que nosotros estamos escuchando, todo lo que estamos viendo, debemos nosotros corroborarlo delante de Dios, porque si no podemos caer en estas falsedades de las que se habla, podemos caer en estas situaciones en donde no se está manifestando el espíritu, sino que se está manifestando la carne y la emoción. Y en ningún momento hubo bendición. Y ojo, la falsificación no trae una bendición. La falsificación trae maldición. Trae maldición a las personas, trae un yugo y ni siquiera nos damos cuenta. Es por eso que también dice la Escritura, ¿no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El hecho de no querer escuchar, el hecho de no poder discernir correctamente, nos va a traer una maldición completamente. Mateo 7, 22, 23 dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese, y me está hablando de personas que profetizaron, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, pero que eran hacedores de maldad, que eran falsificadores. Es por eso que es necesario para nosotros que estamos buscando al Señor, que estamos tratando de conocer de Dios, realmente profundizar, entender, y aún lo que yo te estoy diciendo, óralo delante del Señor. Porque ningún ser humano tiene la verdad absoluta, porque somos seres humanos.
Y cuando nosotros entendemos eso y sabemos que todas las personas nos vamos a equivocar, pero Dios no se equivoca. Y es por eso que nosotros necesitamos estar con Él, necesitamos tener estos tiempos con Dios en lectura para conocer de Él, para que no sea fragmentado lo que yo estoy conociendo de Dios, para que yo pueda entender completamente lo que Dios me está diciendo. Porque en los fragmentos, si yo tengo solamente un fragmento de verdad y le pongo un fragmento de mentira, es una falsificación. Pero ¿cómo voy a saber que es un fragmento si no tengo lo entero? Si no estoy buscando, si no he leído, no lo voy a saber. Y voy a ser una más de las personas que cayeron en el engaño. De ahí la importancia de leer, orar y estar buscando, estar investigando más, conociendo más del Señor. Y regreso un poquito en lo que les comentaba al inicio. Cuando nos hablan de los dones espirituales y nos dan este parteaguas de que nosotros no seamos ignorantes, es el momento, es más, en este preciso instante que nos tocó, y tú que me estás viendo en internet o donde quiera que me estés viendo, llegó el punto de que puedas conocer un poquito más de los dones espirituales, de que puedas ver todo esto que se está moviendo en algo que no lo podemos percibir en lo físico y en lo tangible, pero que es de parte del Señor. Porque a través de lo que yo pueda entender que es de Dios, puedo desechar lo que es del diablo. Cuando yo tengo la conciencia, estoy analizando y estoy profundizando, es más fácil para mí poder detectar lo que no es de Dios. Y más adelante, cuando profundicemos en cada uno de los temas, vendrá esta parteaguas, ¿no? ¿Cuál es el don y cómo se falsifica ese don para que podamos estar alertas? Pero desde este momento yo te hago esta sugerencia de que estés alerta a lo que está pasando, de que estés alerta a través de tu lectura diaria, que estés alerta a través de la oración, buscando constantemente de todo lo que tú escuches, y no solamente esta predicación, sino todas las predicaciones, tú puedas quedarte el tiempo para poder pensar, meditar y decir si realmente esto es de parte de Dios. He escuchado muchas personas que le dan la credibilidad por la persona que es, no precisamente porque hayan estudiado o hayan mirado que realmente lo que se está diciendo es de parte de Dios. Es un pastor reconocido, entonces lo que dice es verdad. Es que él siempre es bien certero en todo lo que me va a decir es verdad. No, porque si nosotros recordamos al apóstol Pedro, que le dices que ¿quién creen que soy yo? Dice el Señor Jesús. Le dijeron, tú eres el Cristo. Sí, te lo reveló Dios, te lo reveló el Padre, sí. Y después es una piedra de tropiezo y le dice, calla, Satanás. Misma persona y habló, Dios se manifiesta, pero también está la voz del diablo. Tengamos cuidado. Pero qué bendición que hoy podamos tener este tiempo de poder alertarnos y entender que es importante conocer, buscar el conocimiento de Dios. Te animo a que no te pierdas estas enseñanzas, te animo a que puedas profundizar aún más lo que yo te estoy diciendo, y te voy a pedir que ahí donde estés, cierres tus ojos y ores conmigo, por favor. Padre, en esta hora, yo te pido por favor que nos ayudes a estar alertas a todo lo que pueda haber en nuestro alrededor. Ayúdanos a tener ese discernimiento para poder entender cuando algo es una falsificación, cuando algo no viene de ti. Ayúdanos a que nuestro espíritu se pueda levantar, se pueda sacudir y estar presto, Señor, a todo lo que se está diciendo en la iglesia, a todo lo que está pasando.
para que yo pueda entender cuándo algo realmente es tuyo y cuándo algo debo desecharlo porque no viene de ti. Gracias te doy, Padre, porque yo creo que eres tú el que nos estás abriendo nuestros oídos en este momento, porque eres tú, Señor, el que habla no solamente a nuestros oídos, sino también a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Te pedimos que toda esta enseñanza, Padre, podamos ponerla por obra y que la tengamos presente en todo tiempo y en todo momento. Gracias te doy, Padre, porque tuyo es el conocimiento y porque tuya es la revelación, y en tu misericordia, Señor, se la das a tu pueblo. Bendito eres, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por quedarte en esta predicación y no te pierdas las siguientes. Hermanos, nos dio mucho gusto estar con ustedes en esta transmisión en vivo. Te animo a que compartas esta transmisión con todos tus amigos y que comentes qué es lo que Dios hoy te habló. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy y te animo a que sigas uniéndote a nuestras transmisiones en vivo.